Muy buenas tardes, jóvenes de octavo. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de la experimentación del arte y del disfrute del arte mismo, enfatizando mucho en la experiencia del artista, ¿no? Del que crea la obra de arte. Ya antes habíamos visto tres procesos importantes en la adquisición de las competencias artísticas, que era pues el estudiante como espectador, ¿no? El que mira la obra de forma activa, también el creador, que es el que hace la obra, y también el expositor, ¿no? El que de alguna manera sabe comunicar sus ideas, explicarlas, ya sea acerca de una obra existente o de una obra que él mismo haya creado. En ese sentido, quiero empezar con una artista reconocida en el mundo entero, mexicana. Su nombre es Frida Kahlo. Yo creo que la mayoría la han visto, de hecho ya han sacado películas y series en donde se trata su vida o temas propios de su iconografía. En ese sentido, vemos una obra, La columna rota, en donde ella a partir de un autorretrato logra representar sentimientos, sensaciones por las que ella estaba pasando por ese momento. Entonces vemos cómo simbólicamente reemplaza su columna vertebral por una columna arquitectónica. Y esta columna, pues, como lo indica el nombre de la obra, pues está rota, ¿no? Haciendo referencia a un accidente que ella tuvo que le afectó la columna y parte de la movilidad de las piernas, lo que la llevó pues a pasar, digamos, gran parte de su vida con problemas, ¿no? En la movilidad y con un dolor agudo que constantemente la mortificaba. Entonces, de alguna manera, esta pintura representa como una especie de desahogo, ¿no? De representar ella misma ese sentimiento por el que está pasando, ¿no? Y de alguna manera experimenta su vida, sus sentimientos y los expresa por medio de esta obra. Otro ejemplo interesante lo podemos ver en la figura de Henri Matisse. Henri Matisse fue un pintor de principios de siglo que tiene una historia bastante interesante, inclusive podría decir de superación. Ven ahí dos obras del mismo autor, de Henri Matisse, y claramente hay una diferencia, ¿no? La pintura de la izquierda es una pintura eh, al óleo, ¿cierto? Mientras que la obra de la derecha, llamada La tristeza del rey, pues vemos claramente que es un collage, ¿no? Utiliza ahí recortes de papel y con esos recortes de papel pues va creando pues la composición, ¿no? Digamos que esa es como la idea del collage. Eh, Ese cambio no se dio de una manera fortuita, ni siquiera de forma en que él pudiera elegir libremente. Lamentablemente Matisse tuvo una dolencia, ¿no? Una enfermedad que lo llevó a perder la gran parte de la movilidad del cuerpo, a un punto en el que él ya definitivamente no pudo volver a usar el pincel, pues de la manera magistral en la que lo usaba en sus mejores momentos. ¿Qué hizo Matisse? Pues Matisse tenía dos opciones: no seguir con el arte, ¿cierto? Porque no podía pintar, o buscar una alternativa que le permitiera seguir expresándose, poder seguir haciendo su arte y no abandonar su quehacer, ¿no? Y en ese sentido, pues se encontró en el collage. Él mantenía con unas tijeritas, digamos que la movilidad le permitía como, pues al menos usar tijeras. Entonces lo que él hizo fue reemplazar el pincel por tijeras y papel. Entonces lo que él hacía era recortar figuras, siluetas, y a partir de esas siluetas de colores iba armando sus composiciones que hasta el día de hoy son bastante reconocidas, ¿no? Se volvió con una especie de un estilo y una firma, ¿no? Digamos que hoy en día en el mundo del arte todos pueden reconocer una obra de Matisse precisamente por esa característica de utilizar siluetas de papel, ¿no? Es un ejemplo de cómo, a pesar de las dificultades, él siguió con el arte y buscó otras herramientas para poder expresarse, ¿no? Es como su vivencia con el arte.
Otro ejemplo que queda ya en otro ámbito, ¿no? Digamos que ya hablamos de pintores, en este caso quiero traerles pues a un artista diferente, ¿no? Guionista, creador de director también y creador de personaje, ¿no? Sobre todo, es el gran Jim Henson. Seguramente algunos lo conocerán, no tanto por esta foto, pero tal vez si les muestro esta otra foto, podrán reconocerlo mejor, ¿no? Ahí está con unos personajes también creados todos por él. Jim Henson fue el creador de los Muppets y Plaza Sésamo, programas infantiles que hasta el día de hoy tienen vigencia y que estoy seguro que en algún momento de sus infancias tuvieron pues contacto con estos personajes que hasta el día de hoy se siguen explotando comercialmente, ¿no? La historia de Jim Henson es bastante interesante en cuanto a los personajes que él desarrollaba, sus historias siempre enfocadas a un público infantil. Lo traigo a colación porque en este caso, pues se ve como artísticamente él estaba comprometido con, con un estilo y con una forma de hacer arte. En este caso era historias educativas para niños. Sin embargo, pues él trabajaba pues en el cine, en efectos especiales. En algún momento, un amigo de él que iba a dirigir una película lo llamó para que le ayudara a hacer unos trajes. Esos trajes eran nada más y nada menos que los disfraces que iban a usar los actores que iban a representar la primera película de las Tortugas Ninja en 1990. Ahí pueden verlo junto al traje, ¿cierto? Al hombre disfrazado haciendo el papel pues de Leonardo, una tortuga ninja. Seguramente algunos de ustedes conocerán pues lo que son las tortugas ninja, que también es un producto mundialmente famoso y súper comercial. Eh, y pues él aceptó encantado, ¿no? Pensando que pues era algo infantil. Cuando al final vio el resultado de la película y vio que tenía como violencia, vio que era como muy oscura, trataba de ninjas, armas, entonces Jim Henson no le gustó el resultado, pensó que era muy adulta, muy violenta y que eso no era como muy apropiado para niños. Y desde su punto de vista, desde sus valores y desde lo que él pensaba, desde su arte, ¿no? Desde lo que él siempre había hecho, pues no quedó muy contento y de alguna manera se enemistó un poco con el amigo que lo había invitado a ese proyecto. Y pues es un ejemplo también de cómo el artista vive su arte y se compromete tanto con lo que él hace y enseña, ¿no? Que pues obviamente a veces se decepciona, ¿no? Cuando de pronto utilizan su trabajo de otra manera o no salen las cosas con la idea que, o los valores o principios que él en un principio pues siempre conservó, ¿no? Es un caso especial. Y para terminar, digamos, como este recorrido, pues también está un autor cuya vida y forma en la que entró al mundo del cine es muy interesante, Tim Burton. Tim Burton, pues además de que es muy polifacético, ¿no? Él es poeta, dibujante, escultor, director de cine, creador de personajes. O sea, Tim Burton es una figura bastante importante pues en el mundo cinematográfico, eh, pero no la tuvo fácil, ¿no? Digamos que en una época cuando era más joven, donde estaba muy, pegaba mucho, digamos, las películas de Disney con un estilo muy realista, muy bonito, muy de princesas, pues Tim Burton tenía un estilo más gótico, ¿no? Seguramente si han visto alguna película de él, como por ejemplo la adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, o Charlie en la Fábrica de Chocolates, o El joven Manos de Tijera, pues se habrán dado cuenta que tiene un estilo más tirado a lo gótico, ¿no? Más oscuro, como con personajes raros, góticos, a veces hasta siniestros, pero que en el fondo llevan pues unos mensajes muy interesantes y muy buenos, ¿no? En este sentido, pasó mucho tiempo sin que le reconocieran su trabajo, ¿no? No lo aceptaban, Disney no lo aceptaba, nadie lo aceptaba porque les parecía que era un estilo muy raro, muy bizarro, hasta que tuvo su momento de fama con una película, un corto animado, perdón, Frankie Winnie, creo que se llamaba, donde pues hacía como una parodia de Frankenstein, pero con un perrito, y luego pues ya llegó pues al estrellato con la película de Batman de 1989, si no estoy mal, dirigida por él mismo, la primer película de Batman, la de, la de, olvidé el actor que hacía Batman. Bueno, digamos que
de ahí en adelante ya fueron éxito tras éxito, ¿no? Entonces, pero no la tuvo pues como tan fácil porque él estaba comprometido con un estilo, ¿no? Un estilo que para la época no está de moda, ya más adelante ese estilo más gótico se puso muy de moda en los ochentas, en los noventas también pegó bastante, entonces nunca renunció a su estilo, pero pues tuvo momentos en los que tuvo que esperar, ¿no? Tuvo que esperar su momento, tuvo que como que lucharla mucho para poder ser aceptado y ser tomado en cuenta por los grandes estudios, ¿no? Eh, digamos que esto a grandes rasgos es como una muestra muy pequeña de cómo el artista vive su arte, se compromete con él, ¿cierto? Y no siempre, no siempre, digamos, logra explotarlo como quiera. Otras veces llega un punto en el que logra tener reconocimiento y vivir ese arte. Pero aquí lo importante es cómo gracias al arte precisamente se puede experimentar, se puede ver de otra manera la vida, ¿no? Porque si tú ves una película, si tú escuchas un tema, lo que está haciendo esa película, ese tema es tomando elementos reales de la vida y transformarlos de una manera estética para que podamos identificarnos con ellos o de alguna manera aprender o ver las cosas desde otro punto de vista. Eh, En la descripción de este video les voy a dejar un enlace a un corto animado que rinde tributo a Jackson Pollock, un pintor estadounidense cuya vida es bastante interesante y la obra también. Y pues sí me gustaría que como tareita para dentro de 8 días pudieran verse el corto y tomar apuntes acerca del mismo para que podamos discutirlo dentro de 8 días que podamos vernos. Entonces, no siendo más, espero vean el corto, espero que les haya servido un poco, así sea para conocer estos artistas, que de pronto algunos ya los conocerían, otros no tanto. Entonces, pues nada, gracias por escucharme y nos vemos dentro de 8 días.